Bueno, buenas noches jóvenes. En el día de hoy vamos a hacer una sesión sobre IP con la explicativa de algunos componentes y vamos a hacer en ese caso un pequeño ejercicio fundamental. ¿Listo? Entonces, la idea como tal es que desde ese punto de vista, pues hagamos el trabajo de explicar cómo funciona esta situación y ver cómo el concepto de la telefonía tradicional se ha ido extrapolando y aplicando al concepto convergente de que son las redes IP. Entonces vamos a mirar esa parte el día de hoy y comenzamos a mostrarles a ustedes cómo es el asunto de esto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo fundamentalmente una red básica telefónica que tiene unos específicos componentes. Si ustedes de pronto notan un poquito, estas fueron las primeras redes de telefonía que comenzaron a existir, en ese caso tradicionalmente. También hay que hablar en ese sentido, pónganme cuidado, todos, de lo que fue el fenómeno de la digitalización de las cosas. Esto que tienen enfrente es específicamente una red de conmutación, en donde lo que podemos ver en cada punto son específicamente digamos que conmutadores. Estos son pequeños conmutadores, los que uno conocía anteriormente como conceptos tipo PBX, y esas son centrales telefónicas, la Central Office. Obviamente las centrales telefónicas, ¿qué era lo que hacían? Interconectarse entre sí en cualquier topología, podría decirse, y a través de anillos, en este caso, o a través de arquitecturas de red, pero arquitecturas de red orientadas precisamente a un concepto que llama el modelo orientado a conexión, y en donde el servicio básicamente era especializado. Pero hoy, pero después, ¿qué sucede? Después lo que pasa es que esa especialización de estos mismos servicios se baja y se llega puntualmente a otros tipos de situaciones. En este caso aquí estamos viendo nosotros que están derivados de algunas centrales telefónicas, digamos que pequeñas centrales a través de enlaces. Esto que estamos viendo acá son enlaces supuestamente o troncales entre lo que son los switches específicamente de las centrales telefónicas con pequeños switches. A su vez estos switches grandes están conectados con las redes telefónicas públicas conmutadas y es de donde supuestamente se conectan todos los usuarios. Ahora, yo puedo tener usuarios acá colgados a través de las PBX y estas PBX a su vez estar conectadas de las mismas centrales. Uno puede decir en ese caso que esto es como una extensión de conmutación de una central telefónica. Ahora, nosotros estamos trabajando sobre redes de convergencia. Estas son redes que supuestamente hoy por hoy están soportando puntualmente lo que es el transporte de las redes IP ahora. O sea, en ese caso podríamos decir que es el sustento de las actuales redes convergentes. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿qué son los switches de la Central Office? Básicamente se pueden considerar en ese caso como esos pequeños cerebros de toma de decisiones que tienen todos los sistemas de conmutación telefónicos. Lo que pasa es que pues estas cosas ya son precisamente conceptos que de una u otra manera ya es probable que la gente esté tratando de evitarlos de alguna u otra forma, por lo que desde ese punto de vista hoy en día las redes son convergentes. Convergentes quiere decir es que ellas están manejando a través de un protocolo que no está requiriendo precisamente estos tipos de infraestructuras. Ahora, estas infraestructuras han sido las infraestructuras tradicionales bajo las cuales todo se está montando. Por ejemplo, un sistema Central Office clase 5 son de pronto los switches terminales, como por ejemplo son aquellos pequeños sistemas a los cuales uno conecta algunos extremos de algunas cosas. Por ejemplo, existen también unas cosas que llaman las centrales o los switches tipo tándem, que pueden interconectar varios sitios entre sí. Por ejemplo, supongamos que una central tándem puede estar dentro de una ciudad, por ejemplo, conectando el contexto del norte con el contexto del sur. Supongamos que estamos hablando de la ciudad de Cali. Yo puedo tener, por ejemplo, en ese caso, una central ubicada en el norte, una central en el centro y otra en el sur, en donde puntualmente podríamos decir que la central del centro sería una central tándem para la central norte y la central sur. Entonces todo esto va a depender de las arquitecturas y de la ubicación geográfica que tengan todos estos dispositivos. De hecho, algunas centrales son consideradas en ese caso más grandes o digamos que más importantes en ese orden de ideas en el núcleo de conmutación que puede tener una red de estas. ¿Sí? En ese caso podríamos decir que algunas de estas centrales pueden ser más objeto de connotación local, de consumo básico de servicios, que otros tipos de centrales, que por ejemplo desde ese punto de vista están generando otros tipos de funciones de soporte que tienen sobre el sistema telefónico. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos que hablar de otras cosas. Estamos hablando precisamente de las centrales y había dicho yo que estamos hablando de las centrales digitales.
hecho, antes de las centrales digitales existían las centrales analógicas. Entonces nosotros estamos partiendo de la historia en la cual ya la central analógica es algo que ya pasó. Nosotros estamos hablando sobre el concepto de las centrales digitales. De considerar, pues en ese caso, pues podemos ver muchas cosas importantes y la evolución. Aunque estas son sencillamente cosas que ya han pasado, por ejemplo, las tasas de velocidad en las líneas telefónicas y los requerimientos supuestamente que se manejaban para el manejo de la voz, la compresión de la información, determinaba unas velocidades y lo que podría decirse que fue el primer concepto del manejo del ancho de banda, en este caso. Entonces habían unos estándares y unos conceptos de aplicación con los cuales uno podría considerar ese tipo de situaciones. Pero digamos que esto supuestamente comenzó a tener desde ese punto de vista un ribete de, digamos, como de entendimiento cuando por ejemplo estamos considerando nosotros un proceso básico de llamada. Aquí pueden ustedes apreciar desde ese punto de vista una central, en ese caso enlazando un par de abonados, sobre el cual por ejemplo ellos específicamente podríamos decir que algunos de estos están en estado stand-by, precisamente conectados a su loop local. Entonces, ¿qué sucedía supuestamente en ese concepto del proceso básico de llamada con la señalización? Pues precisamente en la primera parte, donde esto que estamos mirando acá, en la parte de arriba, está la red en stand-by, donde un abonado A y un abonado B, pues precisamente no tienen ninguno de los dos un deseo básico de llamada. En este caso, puntualmente, en la segunda parte, en la segunda instancia que tiene esto, el abonado de la izquierda, como podemos ver acá, ha descolgado el teléfono. Entonces, ¿eso qué implica? Que el circuito de conexión que tiene este abonado de la izquierda se ha sencillamente, digamos que voy a colocar acá para estar señalando, en este interrogante, es este que está acá, está señalando en ese caso que el circuito está cerrado. Probablemente el loop acá y en este lado de acá, cuando están en stand-by, no hay un camino de corriente continua por el cual fluye, por decirlo así, en el circuito de la corriente. Acá, precisamente en este modelo de comunicaciones, vemos que cuando se levanta el teléfono, el gancho conmutador de precisamente el mismo teléfono hace que el circuito se cierre y se genere aquí un estado de alerta que el switch detecta. Entonces, cuando un dispositivo de estos detecta precisamente una llamada, lo que hace sencillamente es enviarles un tono de invitación a marcar, que es el famoso timbre. Una vez que eso sucede, pues en ese caso este dispositivo que está acá, pues señaliza lo pertinente para enviar la información precisamente al conmutador, y ese conmutador lo que hace es esperar la introducción de unas cifras que en ese caso pues ya tienen una forma, digamos, que es consecuente, buscando otro abonado. Entonces, cuando este digita las cifras y esas cifras son aceptadas y analizadas por el switch conmutador, este lo que hace supuestamente es determinar, en ese caso, entre este abonado de este lado y este abonado de este lado, ¿sí? Es una vía a través de la cual precisamente se va a considerar el proceso básico de llamada y a entender que eso va a establecer allí una llamada básica, un proceso básico de llamada. Y al mismo tiempo este switch a este dispositivo llamado, en este caso de parte del llamante, pues obviamente al llamante se le manda un tono en el cual hay un ringback, o sea, una especie como de tono alterno, en el cual pues se está detectando que este está con un proceso de llamada en curso, y a este se le envía una señalización para que supuestamente este alerte al abonado que está de este lado y obviamente conteste la llamada. Entonces ya con esas situaciones, en ese caso, pues ya podemos decir que supuestamente el proceso básico de llamada tiene unas instancias, y esas instancias son siempre, en ese caso, apuntando al hecho de que hayan condiciones para que de parte de los dos lados y los switches que estén trabajando en la consideración del proceso básico de llamada manejen siempre un concepto que se llama señalización. Entonces la señalización por lo general está amarrada de los deseos o de las intenciones de que cada parte en un concepto básico de llamada esté determinando. Por ejemplo, si uno está para llamar por una vía telefónica y lo que quiere es llamar a una persona, lo que hace hoy en día uno es llamar a un perfil. Prácticamente hoy en día es muy poca la persona que digita números para llamar a otra. Pero lo que pasa es que pues obviamente es de las situaciones que nos ha llevado a la modernización de las comunicaciones. Pero lo que básicamente hay debajo de todo esto es el llamado a unos números, en este caso. Entonces lo que se envía precisamente es un mensaje
específico entre los conmutadores de establecimiento de llamada para que entre ellos se establezca un trunk y esa señalización de red mantenga la llamada al aire. Entonces, hay varias cosas fundamentales acá. Entonces, en ese caso también hay otro concepto, ¿sí?, asociado a esto, que son las pequeñas centrales. Estas son las Private Branch Exchange, que son las PBX. Supuestamente son pequeños mecanismos que se pueden tomar como derivativos de una central telefónica. ¿Para qué? Para que supuestamente este tipo de sistema sea capaz de interfazar una línea interior con una línea exterior a través de una interconexión por medio de un trunk a través de contra un sistema de centrales. O sea, una central PBX, una Private Branch Exchange, en este caso, tiene la posibilidad de determinar interfaces de conexión con otros sistemas, puede hacer conmutación de red, en ese sentido puede ser convergente y determinante a la hora de pasar de un protocolo que supuestamente es de red o de networking o IPO convergente contra un protocolo básico de llamada. Puede precisamente servir en este caso de interfazamiento. Ahora, considerando esto, pues vamos a mirar hoy el core de este asunto, que son las redes de telefonía paquetizadas. En ese caso, pues hay que establecer un paralelo o una comparativa precisamente entre lo que es la telefonía de conmutación de paquetes y la tecnología conmutada por circuitos. Entonces, en ese orden de ideas, uno comienza a determinar que, pues obviamente, entre ellas hay un uso más eficiente del ancho de banda y del equipo. Los costos de transmisión son mucho más bajos y la consolidación, pues obviamente, de algunas consideraciones de red, pues en ese sentido se van a dar. De hecho, cuando uno está con redes convergentes, o sea, en este momento estamos prácticamente diciendo que la tecnología de conmutación de paquetes está muy por encima de la tecnología de conmutación de circuitos, porque precisamente todo lo que ustedes tienen enfrente es lo que en ese caso tiene de aventajamiento la tecnología de conmutación de paquetes. Las posibilidades de innovación están muy abiertas para considerar en ese caso eso. De hecho, uno puede madurar el proceso básico de llamada, no solamente para manejar voz, sino también para manejar voz y video. En ese caso, más una parte de datos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere con esto? Pues pensar que nosotros vamos a soportar todo este proceso básico de llamada en dispositivos que son dispositivos de enrutamiento. ¿De qué se encargan ellos? Nosotros vamos a hacer hoy día un pequeño ejercicio en el que precisamente vamos a demostrar estas partes, y ellos como tal lo que hacen es especificarse como pequeños centrales. Entonces, ¿qué hacen estos dispositivos? Primero que todo, ellos pueden llegar a detectar, en este caso, y precisamente el hecho de que un dispositivo de estos tiene la necesidad de un proceso básico de llamada y le envía el tono de indicación a marcar, pueden supuestamente, una vez que este comienza a digitar dígitos, a recibir la señalización y a verificar cuál es el enrutamiento que se le puede hacer a la llamada en ese caso, y precisamente una vez que eso pase, si toca conectarse con otro sistema, pues él envía el mensaje de instalación de llamada. En ese caso, lo mismo supuestamente pasaría con el dispositivo al cual este le estaría llamando. Suponemos que en este momento este que está acá llama a este que está acá. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues este va a recibir precisamente un mensaje, en ese orden de ideas, como se puede revisar, con algunas especificaciones de señalización en la cual está vertida la información del abonado llamante a través de unos dígitos, porque los dígitos son los que desde ese punto de vista van a representar cómo es que un abonado está buscando considerar implementar un proceso básico de estos. Entonces, cuando esa cuestión llega al dispositivo que supuestamente va dirigido por los perfiles de marcación, este dispositivo va a verificar su tabla de enrutamiento, en este caso este dispositivo R2, que es el que tengo aquí señalado con el puntero, y va a recibir precisamente la información de instalación de llamada, y a su vez a su abonado que supuestamente es el que se estaba buscando, le envía señalización de alerta para que supuestamente tenga que contestar. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Pues obviamente este tipo de cosas, pues uno tiene la posibilidad de determinar que en estos dispositivos uno puede tener un manejo centralizado del control de llamadas. De hecho, prácticamente lo que está haciendo uno en este tipo de situaciones es concibiendo a esos enrutadores, en este caso, como precisamente modelos de control de agentes telefónicos, con los cuales pues uno lo que hace es considerar enrutar llamadas. O sea, en otras palabras, el proceso que existía antes de considerar una central telefónica se ha minimizado a un punto como tal
para la telefonía convergente al hecho de que este tipo de servicios se pueden implementar a nivel de redes de datos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la precisamente telefonía por paquetes? Entonces nosotros podemos tener muchas cosas que pueden considerarse, pero primordialmente hablando, en este caso, presten mucha atención, uno puede, por ejemplo, considerar servidores de aplicaciones, digamos que conceptos de agentes de llamadas, teléfonos IPs, por lo general, en ese caso tiene que haber un backbone IP y al mismo tiempo, pues colgado de esto, una red telefónica pública conmutada, como pueden existir enrutadores que son capaces de montarse dentro de la red, como enrutadores tipo tándem, en los cuales ellos pues está vertida todo el manejo de la información que en ese caso a nivel de routing tiene que especificarse, como vamos a ver en el ejemplo, para poder que los procesos de llamada sean extendidos. En ese caso, digamos que hay una cosa también bien importante de aclarar. Dentro de este proceso, obviamente, pues hay que enfrentar dos cosas. Una es la condición del tiempo real y otra es la condición de el manejo de tráfico con el mejor esfuerzo. Entonces, el tráfico de tiempo real requiere obviamente algunas cosas de condicionales, como por ejemplo son el manejo de un retardo típico en ese caso, obviamente, ¿sí? Y desde ese punto de vista, el manejo de algunos conceptos de temporización derivados de algunos parámetros de la misma red. Las redes IP, pues en ese caso, como todos de pronto se han estado dando cuenta, son redes con las cuales uno hace el mejor esfuerzo, en la cual no hay garantías ni en la entrega, ni en el retardo, ni en la temporización. Entonces, ¿qué se requiere de para este tipo de cosas? De este tipo de cosas, pues estos son conceptos de los cuales hablaremos mucho más adelante, pero hablaremos de un concepto que permite mantener la información estable entre los extremos en ese caso, y es el hecho de considerar que hay una cosa que se llama calidad en el servicio. O sea, la calidad en el servicio, muchas personas alrededor de esto tienen un sofisma de pensamiento. La calidad en el servicio no es algo que se instala en los sistemas de telecomunicaciones. No es algo que uno dice que lo va a colocar por un componente o por algún software. De hecho, el que quiere concebir conceptos de calidad en el servicio tiene que construirlos precisamente con la forma de articular una estrategia metodológica para la cual en ese caso, pues puntualmente una red se pueda construir para que dé unos parámetros altos de rendimiento. Eso se llama calidad en el servicio. De considerar, por ejemplo, pues hay algunas cosas que también hay que tener en cuenta, y es que uno tiene que tener conceptos sobre lo que son precisamente interfaces. Por ejemplo, uno puede conectar una red telefónica a través de enlaces con algún tipo de especificaciones de anchos de banda y de canales, con las cuales pues uno va a considerar precisamente unas tasas de referencia de traslación de datos. En ese caso, por ejemplo, aquí podemos ver que en Estados Unidos se usa el esquema de T1 con variaciones de anchos de banda de hasta 1.54 megabits por segundo en ese caso, y en el cual uno puede manejar para solo voz 24 canales. Eso es algo que se usaba hasta hace mucho tiempo. Digamos que hoy en día aquí en Colombia el mecanismo que se usaba no eran los mecanismos de los T1 sino de los E1, que manejaban 2.048 megabits por segundo en ese caso, y obviamente pues esto importaba y especificaba porque no manejaba en ese caso 24 canales sino 30 canales, era mucho más en ese orden de ideas. Y pues el problema era ya de aquí en adelante comenzar a contar con las jerarquías de conmutación. En Estados Unidos, por ejemplo, para un T3 el ancho de banda podría manejar hasta 672 llamadas de voz a una velocidad de 64 kilobits por segundo, cosa que no pasaba en un sistema E3 en Colombia o en otros países donde tuviera ese estándar en ese caso, y el proceso básico de llamada era muy diferente. Bueno, el hecho es que hoy en día, ¿qué sucede con las redes telefónicas públicas conmutadas? Entonces, hay unas preguntas que nos llevan a pensar, bueno, ¿qué ha pasado con la telefonía tradicional? De hecho, la telefonía tradicional ha retrocedido muchísimo, porque ¿qué ha pasado con la telefonía tradicional? Pues aquí ya salió de forma emergente el hecho de que viene un protocolo que precisamente cambió todo el sofisma de trabajo, que es el protocolo de manejo de voz. Mejor dicho, no es el protocolo, sino el mecanismo que permite manejar la voz sobre IP. De hecho, IP montó precisamente la posibilidad de tener servicios de datos como servicios de voz. Entonces, en ese orden de ideas, lo que especificó esto fue que tuviéramos nosotros en el mismo circuito de comunicaciones servicios de datos y servicios de voz. En ese orden de ideas, digamos que cogió la capacidad que podría tener una red telefónica pública conmutada, en ese caso,
que solamente estaba para manejar voz y prácticamente la dobló. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues el resultado de todo esto es que ya hoy en día nosotros no estamos haciendo redes especializadas, nosotros tenemos redes integrales, en las cuales pues en el mismo concepto de red transportamos todo tipo de tráfico. De hecho, pues hoy en día, digamos que manejar voz y voz ya no es una estructura, digamos que necesidades, ¿sí? Ya hoy en día la necesidad de nosotros es como la estamos pudiendo ver ahora, que es el de manejar convencionalmente redes a nivel digamos que de sistemas convergentes. Podemos manejar voz sobre IP en ese caso, podemos hacer videollamadas, o sea, ya el concepto se hizo demasiado extensivo, porque para nosotros el evento de manejar la voz ya no es algo que nos convenza ni que nos supla necesidades, ya lo que necesitamos nosotros es manejar datos. De considerar la ecuación de hoy en día, ¿qué tiene que hacer? Dice allí específicamente que en el mismo concepto de enlace o concepto de información tenemos voz más videos más datos sobre una red de datos. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa a nivel muy específico es tener convergencia. Entonces, la convergencia realmente ¿qué es? Que nosotros tengamos servicios de voz, video y datos sobre una misma infraestructura. Entonces, y eso que supuestamente pues tenemos otras cosas que decir adicionales. Vamos a hablar ahorita acerca de lo que son los requerimientos de voz en una arquitectura de una Internet Network tipo IP. Entonces, en este caso, digamos que las Internet Networks tipo IP, pues todos saben que trabajan con el protocolo IP y sabemos que es un protocolo que no es orientado a conexión y provee posiblemente, por la forma en cómo está arquitecturada el enrutamiento dentro de ellos, múltiples rutas desde lo que son la especificación de la fuente hasta el destino. De hecho, podríamos decir nosotros que estas redes están, digamos que expuestas a cosas como estas, como lo estamos viendo acá, que son la pérdida de paquetes, el retardo y algunos problemas de algunas consideraciones específicas en las mismas redes digitales como el jitter. Entonces, aquí hay unas definiciones para cada una de estas cosas. Por ejemplo, la pérdida de paquetes son sencillamente degradaciones de la aplicación de voz o de las aplicaciones supuestamente que pueden existir en ese caso a nivel de información en una infraestructura de red. Entonces es degradación realmente, o sea, ¿por qué se puede degradar o por qué puede haber pérdida de paquetes? Porque puntualmente los parámetros específicos de calidad en el servicio no están dando el margen puntual que debe tener una infraestructura de red para que ella esté forjando, digamos que, o manteniendo un servicio acorde a las expectativas de los usuarios y teniendo en cuenta específicamente algunos parámetros de funcionamiento. De considerar también hay otra cosa que se llama el retardo, ¿sí? Como pueden ver allí, que es lo que típicamente puede tener en ese sentido hoy en día una red, digamos que con unos niveles de exigencia. Por ejemplo, el retardo característico que se tiene de voz sobre IP es de que ningún evento de estos puede suceder con retardos mayores de 150 milisegundos, porque allí ya se consideraría que ya no habría calidad en el servicio. Entonces, o sea, si nosotros tenemos retardos de hasta 150 milisegundos, podríamos decir que tenemos voz sobre IP. Pero si tenemos ya retardos con los cuales podemos medir mucho más de 150 milisegundos, en este caso, entonces ya tenemos problemas. O sea, estamos hablando precisamente desde ese punto de vista de 115 segundos, ¿sí? En ese caso. El jitter supuestamente son específicamente cosas que por el manejo de la información pueden causar variaciones de retardos en ese sentido en el mismo flujo de información. Entonces, digamos que ese buffer lo que tiene que tener en ese cuenta es una consecuencialidad de funcionamiento con el extremo con el cual se está interconectando. Bueno, miremos otra cosa importante que está asociado a esto. Nosotros estamos hablando de una red de paquetes. En la parte de paquetes se sabe muy bien que cuando se están enviando paquetes estos se envían en desorden y existe en ese caso una entidad puntualmente protocolar que hace que supuestamente nosotros tengamos un reordenamiento específicamente hablando de cómo manejar puntualmente el orden de los paquetes. Se dice que aquí tiene que tener en ese sentido IP algún protocolo que le haga o que le haga hacer eso o le ayude. Yo estaría dispuesto desde ese punto de vista a considerar protocolos que supuestamente en este caso le pueden dar la mano a IP. En ese sentido hay un protocolo que se llama el protocolo RTP, que es el protocolo de tiempo real,
que supuestamente ayuda a reordenar paquetes a su forma original. Este tipo de acciones no las va a hacer en todo momento, por ejemplo, el protocolo TCP. Hay protocolos especializados precisamente para eso. Ahora, la confiabilidad y la disponibilidad. Se supone que una red telefónica tradicional tenía una confiabilidad, digamos que una disposición de este tipo de cosas del 99.999%. Una red de datos debe considerar esos mismos requerimientos cuando obviamente incorpora la voz. O sea, se supone que una red de datos tiene que prestar la misma situación. Entonces, ¿qué se supone que uno puede hacer para mejorar la confiabilidad y la disponibilidad dentro de una red de datos? Entonces ya en ese orden de ideas toca es hacer un setup de los componentes, porque lo que uno puede hacer para que este tipo de cosas como condicionales se den es que haya hardware redundante, que hayan por ejemplo disposición de enlace redundante, que hayan sistemas de respaldo de potencia en ese sentido, digamos que cubriendo los aspectos de esta situación. Está por ejemplo el monitoreo y la gestión de red proactiva. Entonces las redes específicamente dan todos los días, como pueden apreciar, trabajo y obviamente funcionalidades que las cuales uno tiene en ese sentido que cubrir. Aquí están los protocolos más importantes de voz IP. Por ejemplo tenemos el H323, que es un protocolo estándar de ITU que se supone que sirve para manejar conferencias de forma interactiva, y fue el mismo que evolucionó a partir del H320, ¿sí? Fue el estándar que se tuvo para las redes digitales de servicios integrados a IBM. Se supone que es un protocolo flexible y complejo. Hay otro que se llama MGCP, que es un protocolo que pertenece al IETF, que es un estándar del IETF, del Emergent Internet Engineering Task Force, en ese caso, que fue el estándar que supuestamente se implementó en ese orden de ideas como el control de gateway para una PSTN, en donde supuestamente pues, se usaba en un dispositivo liviano. Hay otro protocolo que se llama SIP, en este caso, que es un protocolo del IETF para lo que es en ese sentido el manejo de conferencias de tipo interactivo y no interactivo. Es mucho más simple pero menos maduro que el H323. Está el RTP, en ese caso, que es un estándar del IETF para controlar en ese orden de ideas el streaming a nivel de medios. Y está el RTCP, que es un protocolo del IETF que también provee precisamente información de control para lo que es el flujo de comunicaciones, que en ese caso puede estar manejando el mismo RTP. En otras palabras, RTCP trabaja para RTP. Bueno, por acá está la ubicación precisamente de los protocolos de voz IP con respecto al modelo OSI. Resulta y acontece en ese caso que esto hay que analizarlo de esta manera durante estas 7 capas. En la única parte donde se supone que uno no debe tener en cuenta esta situación es a partir es en la capa física y en la parte de enlace de datos, porque supuestamente eso está muy alejado de allá. En donde puntualmente comienzan a tener participación precisamente los precisos protocolos montados para voz IP. Entonces, no es en la capa de red, es a partir de la parte de la capa de transporte, en donde está ubicado, por ejemplo, el manejo de RTP sobre UDP y el manejo, por ejemplo, precisamente de TCP y UDP, en ese caso, para RTP y UDP para el manejo de medios y TCP y UDP para el manejo de señales. En la parte de sesión nosotros podemos ubicar protocolos como el H323, el SIP y el MGCP. Y obviamente pues en la parte de lo que es manejo específico de datos, para este tipo de cosas están en la parte de presentación los códecs. ¿Qué tiene uno para manejar un concepto de voz sobre IP en la parte de aplicación? Pues tiene en ese sentido, conceptos como el softphone, los manejadores de llamadas. Bueno, existen muchas cosas en ese caso con las cuales, pues aquí vamos a determinar algún ejemplo de esto. ¿Listo? Bueno, entonces eso es básicamente lo que tenemos hasta este momento. Entonces vamos a hablar de la implementación del ejercicio y del ejemplo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Entonces, en este caso, precisamente, yo me voy a atrever a montar para ustedes un pequeño ejercicio que tenemos acá ya dispuesto. Voy a explicar la programación que él tiene desde ese punto de vista para todos ustedes, y como pueden apreciar, pues el ejercicio es lo más de simple. De hecho, yo voy a extender este ejercicio a un cuarto perfil de marcación. Entonces, como pueden ver, en ese caso, ¿sí? ¿Sí? Vamos precisamente a hacer un trabajo en el cual vamos a montar, digamos que
la posibilidad de armar una red telefónica. Entonces no sé si tengan en este momento alguna duda, alguna inquietud, si de pronto tienen idea de cómo la vamos a montar. Entonces yo voy a partir del hecho de que tengo esta infraestructura de red. Esta infraestructura de red que tengo acá, precisamente la tengo conectada a través de este dispositivo switch. Yo voy a coger este dispositivo que está aquí y lo que voy a hacer es borrarlo completamente, en este caso. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es reiniciarlo, ¿cierto? Como pueden ver, voy a hacer esto mismo con este dispositivo y luego también hago lo mismo con los dispositivos tipo switches. ¿Sí? Este ejemplito pues ya lo tenía yo armadito. Lo que vamos a hacer en este caso es explicarle a ustedes cómo lo vamos a construir precisamente. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud acerca de cómo manejar esto. Jóvenes. Jóvenes. No, profe, pues vamos a ver la topología, a ver qué dudas surgen. Pues de hecho lo que voy a hacer en este instante es extenderla, Andrés. Ponme cuidado. Entonces, si notas un poquito, yo lo que voy a hacer dentro de este dispositivo, lo que pasa es que el ejercicio ya lo había trabajado, estaba precisamente ubicando muchas cosas de él, en este caso. Entonces yo lo que voy a hacer es extenderlo un poco para que algunas condiciones de dentro de esto se den, en este caso. Entonces, vamos a ver. Aquí estoy borrándole precisamente todas las cosas y obviamente pues reiniciando todos los dispositivos. Entonces aquí puedes ver que estos dos están inicializados y me falta este, por ejemplo. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es borrando datos dentro de ellos. Entonces lo que voy a sencillamente hacer acá para ustedes es pues, digamos que programar un servicio telefónico, puntualmente hablando. ¿Ya? Entonces, ese servicio de lo que se necesita es que él precisamente entregue, en ese caso, como, bueno, este ya está borradito. Sí. Entonces lo que vamos a hacer este también está borradito. Este sí, este tiene cositas por dentro. Vamos a quitarle todo. Entonces aquí yo le digo delete VLAN.dat. Si hacemos un reload, pues ya, supuestamente. Aquí en este momentico yo tengo todos los dispositivos limpios. ¿Listo? Y en este caso, ¿sí? Pueden ver. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Aquí está limpio este. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio? Como pueden apreciar, jóvenes, todos acá, yo tengo aquí cuántas redes telefónicas o cuántas redes de datos. Pues puntualmente hablando. Entonces aquí yo tengo puntualmente esta red de acá, en este caso, ¿sí? Como pueden ver, ¿sí? Esta red que yo tengo por este lado, por la parte de este lado de acá, esta que está acá, y esta red que tengo por este lado. Entonces yo me voy a tomar el atrevimiento, como pueden apreciar, de coger dentro de este ejercicio, y miren lo que voy a hacer. Voy a recrear una nueva red. ¿Sí? Entonces, eso está todo vacío, ¿cierto? Porque gracias a Dios pues tuve digamos que la disposición de tener que borrar específicamente todas las cosas que supuestamente estaban para esto así. Aquí estoy conectando un nuevo enrutador. Voy a colocar puntualmente, digamos que otro dispositivo de estos, voy a copiarlo. Este se supone que va a ser el dispositivo siguiente, del cual precisamente voy a colgar más cosas. Sencillamente lo que este tiene es un cambio de nombre, ¿no? Y no es más, en este caso. Y como pueden ver, lo que hago yo sencillamente es comenzar a conectar teléfonos y obviamente pues dispositivos de datos. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Pues ubiquemos algunos dispositivos de datos, como podemos apreciar, ¿sí? Aquí los podemos hacer con respecto a esto y vamos a montar precisamente una estela de teléfonos, ¿sí? Con los cuales pues vamos a registrar pues algunos de estos servicios dentro de esta parte.
específicamente hablando, ¿sí? Y digamos que pues vamos a montar esto de esta manera. Entonces aquí tengo ya precisamente para mostrarles a ustedes lo que vamos a extender a nivel de lo que vamos a determinar a nivel de extensión de este asunto. Entonces aquí tenemos nosotros precisamente todo esto, tenemos 4 redes telefónicas, ¿cierto? Como pueden apreciar todos, en este caso, lo que vamos a hacer ahorita es conectar los teléfonos. ¿Cómo se conectan estos teléfonos? Primero conectamos estos computadores. Esta es su tarjeta de red y lo vamos a colgar directamente del PC. Lo mismo va a suceder de este con respecto a este. ¿Sí? En este caso. Entonces vamos a coger la tarjeta de red de este con respecto a este que está acá. Acá vamos a coger el puerto del teléfono que va conectado del switch. Y va acá. Eso mismo vamos a hacer con este, ¿cierto? Y lo conectamos de acá, ¿sí? Aquí está sucediendo una cosa bien particular para todos ustedes, y es que el teléfono está, digamos que en un estado muy diferente al que estos de acá, que acabamos de colocar, en estado muy diferente a los que nosotros estamos esperando. Conectemos precisamente los computadores. Vamos a colgar este computador que está acá dentro de este teléfono específicamente, y obviamente el que sigue del otro teléfono. Y ya tengo todas las cosas, ¿listo? Bueno, entonces ya tengo esa situación, pero entonces vamos a hacer que funcionen los teléfonos. Entonces los teléfonos por lo general necesitan alimentación. Cuando el teléfono funciona de otra manera, por ejemplo a través de sistemas PoE, pues obviamente esa situación cambia un poco en este caso, porque la alimentación del teléfono no se requiere. Pero en este tipo de sistemas sí, porque probablemente el switch que los está manejando no es PoE, ¿cierto? Entonces esa cosa pues hace que supuestamente, digamos, que uno piense cómo determinar específicamente esto. Aquí ya tenemos ya esta periferia de teléfonos conectada. Entonces vamos ahorita precisamente vamos a coger en este ejemplo y vamos a salvarlo aquí mismo. Vamos a quitarle este nombre, vamos a colocarle por ejemplo 4 redes, 4R, digámoslo así. Me parece que así está bien. Este es lo del día de hoy, en este caso. Entonces ya la tenemos ahí salvada, y así mismo estamos manejando esta, ¿cierto? Que es la que está aquí. La vamos a copiar y la vamos a dejar aquí abiertica. Vamos a copiarla, perdón. La vamos a pegar aquí. Y esta que está aquí como copia, le vamos a colocar aquí 4R. ¿Listo? Entonces vamos a abrir este archivito y sobre este vamos a trabajar. Entonces yo les voy a explicar a ustedes qué se tiene que hacer. Como primera medida, ustedes pueden apreciar, en este caso, dentro de estos enrutadores, esto tiene una arquitectura. Esta es una arquitectura centralizada en la cual este switch lo que hace es meramente conmutación. ¿Por qué hace meramente conmutación? Porque él está conectando específicamente estos 4 enrutadores usando una misma red en común, que es la red 10.0.0.0.0 con prefijo 24. Y cada uno de ellos en su lado cuelga una red específicamente, una red para voz, una red para datos y una VLAN administrativa que puntualmente está manejando cada quien. Entonces, por ejemplo, nos hemos tomado el atrevimiento de montar aquí la red 172.16, ¿cierto? En este caso para los servicios, la 172.17 para los servicios, la 172.18 para estos mismos servicios, y acá montaríamos la 172.19 para esos mismos servicios. Y obviamente pues este tipo de cosas las enrutaríamos acá. Entonces, ¿qué necesitamos determinar? En primera instancia, pues este es el enrutador que estamos haciendo de primero. Voy a explicarlo cada uno. Al explicar un enrutador, prácticamente estoy explicándolos todos. Vamos a construir precisamente el enrutador D y el switch D. ¿Qué requerirían ellos para que funcionaran? Entonces, si se dan cuenta acá, nosotros aquí estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Aquí estoy abriendo precisamente el modo de enrutamiento para que puntualmente en este caso, que es en este bloque que está aquí, el dispositivo haga routing. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que él tiene aquí una red para la parte de voz, una red para la parte de datos y una red para la supuestamente VLAN administrativa que tenemos allí que manejar, y una red de interconexión para el clúster que supuestamente tenemos nosotros montado acá de interconexión, que es este que está aquí. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que segmentar la red de aquí y hacerla pasar a nivel de VLANs para este tipo de dispositivos, ¿cierto? En este caso.
Bueno, entonces volvemos al archivo TXT y pues esta parte que está aquí implementa lo que son los passwords de consola, los passwords de terminal, de acceso a la terminal y obviamente el password de modo privilegiado. Este comandito que está aquí obviamente lo que hace es que uno no esté verificando el DNS o algún tipo de sistema de traducción que tiene el dispositivo. Y aquí en adelante pues esto es el nombre, el nombre. Aquí tenemos por ejemplo la implementación de lo que precisamente se va a trabajar. Aquí en ese caso todos pueden apreciar que yo tengo la especificación de la interfaz Fast Ethernet 00 que tiene este dispositivo aquí conectada, ¿cierto? Entonces esa interfaz, como pueden ver, no tiene puntualmente en ese caso direccionamiento IP porque es una interfaz que vamos a utilizar para segmentación. Sobre ella, para manejar las redes que tenemos, montamos precisamente en ese caso el subinterfazamiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Montar precisamente la encapsulación de la VLAN que vamos a crear para cada red. Esta, por ejemplo, es la red telefónica o el gateway telefónico para la red que supuestamente está colgada aquí, en este caso. Esta sería la especificación del encapsulamiento de VLAN y precisamente el dispositivo que estaría encargado de manejar como gateway la parte de datos. Y aquí tenemos puntualmente lo que se va a hacer con la especificación de la VLAN de gestión, ¿cierto? Entonces acá finalmente tenemos en ese caso la interfaz que supuestamente nos dice a nosotros que va a estar interconectada del backbone, que es esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces ya con eso explicado vamos a comenzar a ver otras cosas. Esto que está acá puntualmente determinado es el DHCP que está montado. Este que está aquí es para la parte de voz, para que supuestamente le entregue el direccionamiento a los teléfonos. Y este que está acá es precisamente la exclusión de las direcciones para la parte de datos. Nosotros no tenemos que hacer eso en la parte de implementación para lo que es la VLAN de gestión. Acá, por ejemplo, tenemos el DHCP para la parte de voz, como pueden ver, y puntualmente lo que estamos haciendo nosotros acá es determinando el valor de la red que se usa para la parte de voz de este lado del esquema, el router por defecto y obviamente el option 150, que es uno de los parámetros que se usa en el DHCP para direccionar precisamente voz en este dispositivo, ¿ya? Este que está aquí abajito es el DHCP de datos, que obviamente pues acá lo que está haciendo es manejar los parámetros de entrega de direccionamiento dinámico para la parte que va a manejar solo datos en este caso, y también tenemos en cuenta que él sobre ese puntual determinación dinámica va a estar manejando también voz. Ahora, viene lo importante que es la configuración del esquema telefónico. Este es el concepto de especificación acá. Por ejemplo, aquí hemos especificado un número máximo supuestamente de 5 teléfonos. En ese orden de ideas comenzamos supuestamente a determinar precisamente esa determinación del esquema de esto. En este caso, uno coloca autorregistro y uno puede hacer asignaciones de los botones que supuestamente uno tiene para determinar dentro de cada teléfono en ese caso, ¿sí? Y como pueden apreciar acá, pues puntualmente tenemos en ese orden de ideas cómo estamos haciendo precisamente para identificar quién es el gateway y sobre qué puerto supuestamente vamos a transportar los datos. Esto que tenemos acá no es otra cosa que supuestamente la especificación formal de determinación de cada teléfono y la numeración que potencialmente estos van a tener para la determinación de los procesos de identificación como teléfonos IP en ese caso. Y acá estamos especificando puntualmente el patrón de marcación que tenemos hacia otras redes. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a explicarlo. Esta parte que está aquí tiene el patrón de la red 4 y digamos que podemos llamar a los números que empiezan por esto, al 4001, 4002, 4003, 4004, 4005. Este que está acá. Este que está aquí, por ejemplo, tiene el de la 5. Entonces este sería el 5 y obviamente pues 3 números más. Y este que está acá, por ejemplo, en este caso, tendría el de la 6, en ese sentido, y 3 números más. Como este no estaba, entonces este perfil de marcación vamos a construirlo. A este se le colocaría 7 y 3 números más, en ese caso. Entonces, ¿qué sucede para el mismo ejercicio? Como podemos ver, en este caso, ¿sí? En este mismo ejercicio nos falta el perfil de marcación. Desde este al 5, al 6 y al 7. Entonces, en ese caso, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría una línea digamos, de programación que precisamente nos habilite o nos valide esa parte. Entonces,
Aquí yo voy a colocar precisamente en ese caso ese punto y obviamente el gateway que me lo está recibiendo. Este 1004 no es otra cosa que la dirección IP que va a estar aquí, ¿sí? En la interfaz en esta interfaz fase Ethernet 01 de este enrutador. Entonces, eso es lo único que tenemos nosotros acá y obviamente pues tenemos que hacer unas correcciones en el resto de enrutadores. Por ejemplo, en el B1 nos faltaría precisamente esa línea. Entonces, aquí estamos viendo que es el mismo esquema de programación, solamente pues que acá la red que va a tener internas tienen otra manera de denominarse, usa el mismo formato de RIP, en este caso como para... Señor, señor. Sí, porfa, a la parte de esto. ¿Cómo? Es que yo veo que usted, es que tengo una duda aquí. Es que yo veo que pusiste 6xx aquí. A ver, Santiago, póngame cuidado. Todo eso. A ver si le entiendo. Los números de marcación internos de acá tienen empiezan por 4. Estos de aquí empiezan por 5. Estos de acá empiezan por 6 y estos de acá empiezan por 7. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí, como estoy en el de 4, entonces tengo que llamar a los del 5, a los del 6 y a los del 7. ¿Sí me estás entendiendo? Okay. Entonces yo para, por ejemplo, direccionar, supongamos, a ver, Santiago, yo por ejemplo, si quiero llamar de este que está en el 4 a un número que esté en la red 7, en ese caso, por ejemplo aquí, entonces ahí sí me tocaría determinar esa parte, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? No sé si me has entendido. O sea, cada vez que un teléfono de estos de acá quiera llamar, por ejemplo, a uno de acá, entonces, ¿qué necesita? Que el enrutamiento lo lleve aquí y este busque el destino que es este para que a su vez este repliegue la llamada hacia acá. Y no es más, eso es todo. No sé si te quedó claro. Sí, pero entonces para los otros switches sería como el mismo principio de funcionamiento, digo, de No, pues programación. obviamente Santiago tenés que entender pues que de pronto en los otros sistemas toca determinar de otra manera, en ese caso, ¿sí? Los perfiles de marcación. Entonces, por eso era que yo decía que aquí hay que hacer unos pequeños cambios para el resto de enrutadores. Entonces vamos a mirar lo que pasaba para el enrutador B, que es este que está aquí, que es la programación de este que está acá. Entonces cambian las redes ya son 17, las del otro eran 16 en ese caso. Las interfaces pues obviamente tienen que tener los mismos valores puntuales para eso, con los mismos niveles de encapsulación. Y como puedes apreciar, la disposición de red de este, que es este punto de aquí, ya no es la 10.001, sino la 10.002. Nosotros vamos en este sentido. Para este punto, como pueden apreciar todos, pues yo también hago los mismos DHCP, pero los DHCP no son sobre la 16, sino sobre la 17. Se cambian esos valores. Aquí están también los teléfonos, en este caso, el mismo servicio telefónico, con las mismas asignaciones, pero aquí están los números especificados. Desde el 5001 hasta el 5005. Entonces este teléfono supuestamente tiene que estar llamando en ese sentido a los números que supuestamente, pues él puede llamar internamente a los mismos, pero para poder sacar llamadas al resto de sistemas, por ejemplo, aquí yo estoy adicionándole el del 7, precisamente, en ese caso, entonces este tendría que hacerlo a esta dirección, ¿cierto? Entonces ya esa parte estaría, para que puntualmente esto tenga que suceder. Vendríamos para el tercer enrutador, que es en este caso este que está aquí, específicamente, ¿sí? Este que está aquí, que es el enrutador C. Entonces fíjate que él ya no él usa esta red en común con los demás, que es la red 10, que es este, ¿cierto? Que es esta red, la red 10. Vamos a colocarlo aquí en un gráfico que de pronto me diga puntualmente qué tipo de red es, en este caso, y con qué prefijo, específicamente hablando. Entonces ahí está la red 10 para todos estos. Entonces, en este caso, bueno, si de pronto queremos ser más específicos, en ese sentido, pues este es el punto 1, este que está acá es el punto 2, este que tenemos acá es el punto 3, y este que está aquí precisamente es el punto 4. Entonces ya tenemos nosotros formalmente montado todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que revisar de este sistema? Que es el que estamos programando acá. Pues es específicamente digamos que casi que lo mismo, solo que el perfil de marcación, como pueden ver, él internamente maneja los números de la serie 6, en este caso,
Y él precisamente aquí le falta ¿cuál? Él tiene el del 4 y el del 5, pero me falta el del 7. Entonces el del 7 es el que voy a abrirle aquí espacio, precisamente para programar. Entonces hasta aquí llega el ejercicio supuestamente. Ahora nos hace falta montar precisamente algo más. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos está faltando? Entonces me falta un enrutador estos porque yo tengo A, B, C y D, A, B, C y me falta D. Entonces voy a coger este sistema que está aquí y lo que voy a hacer es replicarlo. ¿Sí? Hasta aquí. Entonces voy a cogerlo aquí mismo y lo voy a pegar aquí abajito. Y voy a cambiar los datos. Entonces, no sé si ustedes me quieren seguir cómo va a hacer el cambio de los datos. Presten atención. Supuestamente ya lo que tengo que cambiar yo son los valores de las redes. En este caso, ¿sí? Entonces aquí este se llamaría para nosotros el enrutador D. Desde ese punto de vista, pues como es una cuarta red, esta red tiene que permanecer igual. Pero estas interfaces, como son internas, van a estar sobre la red 19. ¿Listo? Esto es lo mismo porque es una especificación, pero aquí se va a llamar el enrutador D. En las interfaces, pues hacemos el mismo trabajo. Esto trabaja sobre la 19. Sobre la 19, precisamente, en este caso. ¿Sí? Y esta no sería la 10003, sino la 10004. ¿Está claro hasta ahí? Entonces ya tenemos interconectado esto. Vamos a construir el valor de los DHCPs. Estos aquí sencillamente lo que hacemos es cambiar estos números nomás. En este caso. ¿Sí? Y en este que tenemos aquí, el de voz, pues precisamente es el más importante para esto, para que nos maneje la voz. Cambiamos normalmente el 8 por el 9, porque es la red que le corresponde en el sentido en que estamos haciendo las cosas. Estamos suponiendo que esos datos nos sirven de esa manera, ¿cierto? Listo. Y acá, pues cambiamos el número máximo de teléfonos, pues que estamos manejando 5, el mismo patrón de aproximación para la especificación de botones. Aquí yo tengo puntualmente esto, pero aquí el número de los que vamos a dedicar es el concepto del 7. Miren bien, ese es el 7, el 7, el 7 y el 7. Entonces, aquí ya están los patrones de marcación. Entonces, este como es supuestamente el 7, él tiene que llamar al 4, al 5 y al 6, porque él es el 7. Entonces aquí llamaría al 10001, 10002 y 10003. Y acabamos esa parte. Ya aquí tenemos son los switches. O sea, ese enrutador ya quedó. Y aquí tenemos son los switches. En los switches, ¿qué hacemos nosotros? Pues precisamente montar primero que todo su nombre, los parámetros de acceso al switch, en este caso, y montar las VLANs que tenemos nosotros para implementar dentro de él. Y en esta especificación de esta situación, puntualmente hablando, pues al dispositivo que vamos a implementar, pues este sería para la 16, en ese caso, es el switch que está conectado de aquí, específicamente. Este es un switch que es de esa clase, entonces aquí se le definió algo importante, algo diferente. Y los puertos que estamos aquí determinando para ese trabajo son estos. O sea, del puerto 2 al puerto 10 podemos conectar dispositivos IPs, o sea, teléfonos IP, en este caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este punto de aquí. Nosotros podemos colgar aquí otro teléfono, ¿no? Y digamos que ese tipo de cosas en nada nos va a afectar. Esto no lo van a cobrar aquí. El hecho es que, pues, esto puede estar aquí. Vamos a suponer que vamos a montar otro telefonito, ¿sí? En este sentido, como para aprovechar supuestamente que esto, pues, potencialmente sirve. Entonces, aquí sencillamente lo que hacemos nosotros es, pues, colocar... Ok, tengo una duda. Dígame, Santiago. Hable, Santiago. Es que no tienes que sacar el notepad. ¿El qué? Le saco el notepad, listo. Notepad. Cuénteme. Puedes devolverte a donde tenías los switches, donde estabas poniendo las redes para los teléfonos. No te- Ahí, profe, ahí. Es que tengo una duda ahí. Es que pusiste pues 10.0.1 y todo eso, pero ¿cómo puedo A ver, determinar Santiago, cuál termina con cuál número? présteme atención. Esto que está acá es para este enrutador que acabamos de colocar aquí. Este enrutador tiene la red 7 adentro, ¿cierto?
los números que empiezan por 7. Este enrutador tiene que llamar a la red que empieza por 4 y que está direccionado por este número. Este enrutador tiene que llamar a la red que empieza por 5, a los números que empiezan por 5 y que están direccionados en este número. Y este enrutador también tiene que llamar a los números que empiezan por 6, que están direccionados por este número. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el primer asunto, este enrutador estaría llamando a los de esta red, que son estos de acá, ¿cierto? Entonces, esos números están direccionados por este puerto que está aquí, que es el 10001. O sea, cuando vos haces una llamada a esta serie, inmediatamente van a buscar esta dirección IP, que es esta que te direcciona acá. Si vas a hacer un llamado a esta serie que está aquí, que es el 5, entonces supuestamente te van a llamar a este puerto que está aquí para buscar los teléfonos que están acá. Si vas a hacer una llamada al 6, a la serie 6, entonces ellos te van a buscar aquí, en este caso en este puerto, y acá van a buscar los números que empiezan por 6. Eso es todo. Entonces ya en ese caso esa situación se acaba ahí. Ya lo que sigue para nosotros en ese caso es hacer los switches. Los switches lo que estamos haciendo nosotros es convirtiéndolos para que puntualmente pues, nos den el servicio que necesitamos de conmutación. Aquí nos falta solamente un switch, Santiago, que es el switch D. Entonces lo único que hacemos es cambiar nombres porque este pues es una especie de espejo que estamos manejando, en este caso aquí, ¿sí? Y lo único que cambia dentro del switch precisamente es este valor acá, que es el valor de la VLAN, el resto es igual. ¿Y ya? Y acabamos el ejercicio. Entonces, ¿qué viene a continuación como para que nos vayamos rapidito? En este caso, tengan cuidado. Entonces lo que vamos a hacer es enviar las programaciones de todas estas especificaciones uno por uno. Entonces empecemos por la capa de routing, que es esta. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerla aquí. La estoy copiando precisamente tomando la imagen que he determinado desarrollar para el enrutador A1. ¿Cierto? Entonces, Santiago, no sé si me sigues. ¿Qué estoy haciendo yo? Sencillamente voy a copiar la imagen de lo programado para el dispositivo A1. El A1 Sí, es este. ¿Sí estoy contigo. ¿Sí? ¿Listo, Santiago? Listo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es copiar esta parte y la voy a pasar acá. Entonces, en este caso, pues vamos a ver en ese sentido qué sucede con esto. ¿Sí? Lo voy a pegar desde aquí y vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí vemos en ese caso que entraron todos los dispositivos. Creo que no hubo necesidad de nada, no han habido problemas, ¿sí? Por la parte de programación. Bueno, entonces digamos que vamos a esperar a ver qué pasa aquí. Puntualmente vamos a salvar una vez más y salimos de acá. Entonces esperemos un momentico en ese caso, ¿sí? Aquí solamente ha llegado esta programación, no ha pasado más. ¿Listo? Entonces ahorita vamos para el segundo enrutador, que es el B1, es este que está aquí, y tomamos la imagen de él, la imagen de programación, en este caso, para todos ustedes, ¿cierto? Y la montamos acá. Y aquí pegamos todos esos parámetros que hemos estado programando. ¿Listo? Listo. Entonces aquí ya está el siguiente enrutador. Vamos a ir salvando aquí este pequeño ejercicio. Y vamos a salvar este de acá. ¿Listo? Vamos para el C. Estamos pasando sencillamente lo que acabamos de hacer, lo que acaba de explicar. ¿Cierto? Y vamos al C, que es este que está aquí. Y no es más. En este caso. ¿Listo? Lo vamos salvando para que no van a ver ahorita, digamos que complicaciones con esto. Y luego pasamos a la parte de cada switch. El único switch diferente es el que está en la red A, pero pues ahí hay una especificación que espero que de programación para el puerto trunk, que espero que ustedes tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí ya está el switch, el enrutador D. Vamos para acá. Entonces lo pegamos desde aquí precisamente. Entonces aquí le decimos do write y exit y listo.
Entonces ya acabamos los enrutadores, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a la parte de los switches, ¿cierto? Entonces vamos aquí a los switches, vamos al primer switch. Este switch que está aquí es el A1, puntualmente, entonces vamos a pegarle estas cosas. Ahí está. Vamos a ir salvando acá, que eso es lo que me preocupa a mí. En este caso, vamos para el siguiente switch, que es el B. Este que está aquí. Pegamos la situación. Entonces no somos bruscos saliendo de él. En este caso, salvamos acá. Venimos para el switch C, ¿cierto? Copiamos. Y obviamente pues aquí pegamos la imagen que hemos estado configurando. Esto es algo prácticamente mecánico. Salvamos. Listo. Guardemos acá. Vamos a ir cerrando todas estas cosas, porque esto ahorita nos va a estorbar. Esto ya quedó configurado. Y vamos puntualmente para el último switch, para ir cerrando esta pequeña demostración. Aquí. Y la montamos acá. Esperamos precisamente pues a que esa red trabaje completamente. Estamos dándole vuelta y la pegamos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que funcionen los teléfonos? Vamos a esperar a que esto cambie acá, en este caso, ¿sí? ¿Listo? Entonces, todo este archivo de programación fue el que nosotros utilizamos, ¿listo? Entonces vamos a cerrar esta parte. Entonces, como podemos ver, pues aquí estos switches todavía están haciendo cómputos y cálculos, en este sentido, de la programación que esto se le ha estado haciendo. Ya los teléfonos los tenemos colgados, pero es probable que ya en otras partes de la red ya estén funcionando, ¿sí? En ese caso. Entonces digamos que lo que queremos revisar es cómo va a arrancar esta situación. Esos teléfonos, pues como pueden ver, ellos tienen su especificación de montaje, ¿sí? Sus parámetros, tienen sus direcciones MAC, en este caso. Vamos a revisar un teléfono por acá. Por ejemplo, este teléfono que estamos viendo aquí tiene el número 172.18.10.11 con el gateway 172.18.10.1 y el número de línea 6001, ¿sí? Como podemos ver, este computador tuvo que haber tomado DHCP. Él lo puede tomar a través del dispositivo, como pueden apreciar, y miren bien. De hecho, él tiene que recibir el direccionamiento IP de la red que le compete, ¿sí están viendo? Lo mismo puede suceder con este computador que está acá, que probablemente no tiene direccionamiento IP, y ahí supuestamente a través de la conexión del switching del teléfono lo puede estar haciendo. Vamos a ver qué extensión le tocó, la 6002, en ese caso con la dirección IP 1013. Este puede ser en ese caso otro teléfono de estos, en ese caso la 6003 con la 1010. Y este que está aquí es un teléfono diferente porque pues obviamente es un teléfono que toma datos, pero él debe tener en ese caso obviamente pues alguna forma de especificación de extensión. Él puede cambiar un poquito con la implementación de estas cosas. En algunas de estas situaciones pues este es un teléfono analógico, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿sí? Es un teléfono simple, este es un teléfono tipo ATA. Este teléfono también acá se puede cambiar por otro, ¿no? En ese caso, ¿sí? Bueno, son sistemas que supuestamente se montan sobre esta situación. Este, por ejemplo, es un teléfono IP muy diferente a este, ¿no? En este caso, ¿sí? Como pueden apreciar. Ya, este sistema de aquí puede sencillamente cambiar. Por ejemplo, este no ha tomado línea telefónica. ¿Qué es lo que supuestamente sucede con él? A este habría que colocarle un servidor de voz, en ese caso. ¿Sí? Este, por ejemplo, sería el 172.16. Perdón, punto 16, 17, 18.10.1. Qué pena, buenas noches. Buenas noches, Arley. Hasta luego, jóvenes. Profe, Pues eso es todo por hoy, dejemos ahí. Por ejemplo, ya, ¿qué va, Arley? No, mentira, estamos molestando. ¿Qué más, bien o no? profe, es que lo que pasa es que mi internet está Tranquilo, horrible tranquilo, hoy tranquilo. y entra y Yo vuelve y me saca. estoy grabando, ¿Usted está grabando la clase? Sí, fresco, fresco. Listo, entonces, Listo, fresco, profe. no te preocupes. Gracias. Entonces, por ejemplo, acá, este ya tiene línea telefónica, este tiene la 4003. Este, por ejemplo, acá, ¿qué número tiene? 4001. Este, miremos a ver si tiene direccionamiento IP. Sí, ya lo tiene en ese caso. Este, ¿qué teléfono tiene acá? Número, la 4002. Este sería la 4004. Listo.
Fíjense que él estaba haciendo él estaba haciendo las asignaciones. Este sería la 5003, 5002, este sería el 5001, y este sería un teléfono que supuestamente SATA tiene la 5004, ¿sí? Como pueden ver. Y lo mismo estaría sucediendo con estos de acá. Esta es la 7001, la 7002, 7003, 7005. Bueno, entonces, como pueden apreciar, esto tuvo que haberse registrado dentro de cada dispositivo. Miren bien lo que ha estado pasando, ¿no? O sea, internamente los teléfonos se registraron en el enrutador, en ese caso, ¿sí? Presten mucha atención. Entonces hay cositas que de pronto ya han pasado, pero lo puntual es que nosotros ya podemos hacer una llamada entre dispositivos. Vamos a suponer que yo voy a abrir este teléfono que está acá, ¿cierto? A nivel de interfaz, voy a colocarla acá. Este es el teléfono 6001 y voy a abrir precisamente el teléfono de este que está aquí, que es este, ¿sí? Con su interfaz gráfica, que aquí debe estar registrado, es este el 5001. Entonces vamos a ver en ese caso que se esté estableciendo una llamada entre ese par de teléfonos, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo voy a llamar puntualmente al teléfono 5001, 5001. Segundito. 5001. Prácticamente yo borro. Por ejemplo, ese número es desconocido, 5001. Número desconocido. Entonces, ¿qué está pasando? Que puntualmente este teléfono no nos está enrutando, ¿sí? En este caso, ¿sí? O sea, este es el 5000, este es el 6001, estaría llamando al 5001. Vamos a ver una cosita. Vamos a revisar en este momentico qué está sucediendo en la parte de enrutamiento dentro de esto. Este es el 10.0. El P2 sí es el 5001. ¿Perdón? O sea, el teléfono P2 sí es el 5001. Sí, aquí está. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, este que está aquí es el que estamos llamando. Digamos que yo quiero llamar desde este a este. Lo que pasa es que le está diciendo número desconocido. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la tabla de routing de esto no esté funcionando, ¿no? Vamos a ver qué está pasando. Voy a parar aquí un momentico. Entonces vamos ahorita a hacer la modificación para las siguientes cosas que tenemos que hacer y montamos esto con la solución que se tuvo que haber implementado para esta situación. Y aquí precisamente pues montamos estos parámetros. Entonces sencillamente lo que creamos fue en ese caso una recomendación para esto, ¿sí? Cambiamos un poquito el modo de programarlo y ubicamos esas partes. Entonces aquí ya vemos precisamente que este dispositivo tiene la capacidad de llamar desde las 6 a la 4, a las 5 y a las 7. Y este que está acá abajo, que va a hacer específicamente lo mismo, va a tener la posibilidad en ese orden de ideas, ¿sí?, de hacer prácticamente las mismas cosas. No, profe. No, Entonces aquí, me da el internet. en ese caso, implementamos esta última parte con los mismos patrones, el mismo manejo de patrones, y aquí ya salimos. Entonces este último dispositivo, que es el 7, él puede llamar al 4, al 5 y al 6. Entonces vamos a hacer una cosa de aquí para abajo. Entonces vamos a coger esta programación de este, que está aquí, y se la vamos a montar ¿a quién? Al router D, que es este que está acá. Vamos a cerrar estas partes que están aquí. Entonces este router D va a recibir esa programación. ¿Sí? Revisamos muy bien dónde está ubicado esto. Esto está en el perfil del modo de configuración global. Pues copiamos el del D. Este es el D. Y pasamos esa parte. Pues nos damos cuenta puntualmente, en ese caso, que esto quede registrado. ¿Sí? Ahí están. ¿Listo? Para que él pueda hacer la marcación desde acá. Lo mismo pues iríamos a hacer en ese caso con el resto de dispositivos para que esto cambie. ¿Sí? Entonces este sería lo que pertinentemente de forma puntual había que hacer para el C.
En este caso nos vamos al dispositivo C. Entonces nos vamos a este punto de acá. Este es el dispositivo C. En ese caso entramos a él. Y aquí puntualmente entramos al modo de configuración global y pasamos esos parámetros. Ahí podemos apreciar que en ese caso pues él también tiene esa parte. Vamos a revisar y específicamente que los perfiles de marcación estén determinados toditos. Ahí están. Sí, listo. Bueno, ya están los tres. Vamos a pasar el último de ellos. Vamos a salvar este también. Los últimos de ellos, que es este que está acá, que va para el B. Esto va hasta aquí, ¿cierto? Y buscamos el B, que es para nosotros este. Y aquí en el modo de configuración global, pues obviamente pasamos esa situación. Y como para darnos cuenta pues que eso está pasando, ahí están. Listo. Entonces aquí para finalizar pasamos ya al 1 y comenzamos a hacer ya las pruebas y nos podemos dar cuenta que puntualmente en ese caso, ¿sí?, ya podemos hacer llamadas posiblemente entre todos los dispositivos, confiando en Dios que esto pase y quede obviamente pues bien programado. Listo. Entonces acá pasamos esta parte. Esta es la última parte. Nos vamos a este dispositivo que tenemos aquí, aunque este ya estaba, ¿no? Este ya lo teníamos. Pues si quieren lo repetimos, pero ya está. Igual podemos decir que lo podemos replicar. Ya. O sea, ahí están. Listo. 5, 6 y 7. Listo. Entonces ahorita preparémonos ya para hacer pruebas. En este caso. Entonces vamos a guardar ya este archivo que ya quedó correcto y completo. En ese caso, entonces preparémonos para hacer pruebas en la topología. Entonces dijimos que el teléfono que está aquí, que es este que está acá, que tiene la extensión 6001, va a hacer una llamada, por ejemplo, a este que está aquí, que es este que está acá, que tiene la extensión 5001. Entonces vamos a ver si eso es factible en ese caso. Entonces aquí vamos a extender esa llamada. Esto va a llamar al 5001. Aquí vemos que la llamada en este momento está haciendo, este dispositivo está siendo llamado, aquí la llamada está conectada, como pueden apreciar. Vamos a hacer otras llamadas puntualmente entre dispositivos. Esto, por ejemplo, este dispositivo está ya, digamos que esto es una de las pruebas de esto. Este teléfono ya ahí colgó. Vamos a llamar desde la 4, por ejemplo. En este caso llamemos desde este que está acá, ¿sí?, que es la interfaz, es el 4003. Y llamemos, por ejemplo, uno que está acá, este que está aquí en toda la esquina, supongamos, es el 7002. Entonces, como para darnos cuenta, los colocamos supuestamente, ¿cuál es? Es este, ¿no? Este es el de acá, 4003 al 7002, entonces 7002. Aquí vemos que lo está llamando, ¿no? Listo, aquí está establecida la llamada. Digamos que esa es la forma en como supuestamente esto queda demostrado. Y en este caso podemos ver que hay enrutamiento de esos protocolos. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros notar? Nosotros podríamos notar hacer un barrido protocolar usando el modo de sniffing. Esto específicamente tiene el modo simulación, cuando precisamente estamos mostrando puntualmente una llamada de estas, en la cual pues vamos a editar los filtros que queremos nosotros ver precisamente para esta situación. Entonces, por ejemplo, podemos invitar a mirar este HSRP en ese caso, pero revisemos que en IPv4 pues podemos mirar nosotros los protocolos que esto puntualmente usa. Por ejemplo, sería H323, que son protocolos de llamadas para voz, ¿cierto? Podrían haber aquí otros, ¿no? Pues digamos que vamos a usar estos específicamente en ese caso y revisamos a ver qué sucede contra la implementación de una llamada telefónica
a ver cómo se comporta esta situación. ¿Listo? Entonces, en este momentico, a ver, no sé si hay otro protocolo que se me quede como para hacer una prueba. Ah, bueno, RTP, claro, obviamente que sí, que es el protocolo de transporte, ¿sí? Y de recuperación de paquetes. Y digamos que estos serían los protocolos a revisar. Entonces vamos a mirar a ver cómo es el proceso de esto para cerrar. Y pues obviamente vamos a hacer un proceso básico de llamada, ¿sí? En donde pues repetimos otro ejemplo como tal. Vamos a llamar de este teléfono, vamos a coger otro, cualquiera, vamos a coger por ejemplo, digamos que este que está aquí, cualquiera, ¿no? Este que está acá, que es desde el 5001 y va a hacer una llamada, por ejemplo, a la red 4000. En este caso, cualquiera de estos que están aquí, supongamos que es a este, y revisamos el trazado básico de la llamada, que es el 4002. En este caso, entonces del 5001 al 4002. Entonces, digamos que esa parte, este que está aquí es el 4002, y este que está aquí es el 5001. Entonces vamos a llamar al 4002. 14002. Entonces digamos que aquí vamos a ver qué pasa en la parte de simulación. Aquí estamos viendo nosotros, en este caso, ¿sí? Que aquí salió específicamente este paquete con esta información, ¿cierto? Entonces vamos a revisar qué sucede con esto, específicamente hablando. Entonces este va a llamar supuestamente el 4002, que es un teléfono que está acá. Entonces vamos a darle avance a este paquete. Entonces él supuestamente está buscando específicamente cómo determinar esa llamada, ¿sí? Vamos a ver. Entonces ese proceso específicamente ya pasó de un lado a otro. Si ellos están haciendo una conexión, fíjense, en este caso, ¿sí? Es un establecimiento básico de esa llamada. Eso es un paquete H323, ¿sí? Este dispositivo apenas va a llegar al dispositivo destino. De pronto en ese caso hay que revisar un poco más a fondo el intercambio de PDUs. Aquí supuestamente hicieron ya el envío de los datos, en este caso. Aquí supuestamente ya tiene que llegar al dispositivo llamado. Esta es la interconexión que se está haciendo extremo a extremo entre ellos dos. ¿Sí? Están alertándose específicamente en este caso. Y es probable que desde ese punto de vista uno de ellos, que es este que está acá, en ellos esté pasando algo, ¿no? Aquí supuestamente esto que está acá, hay uno de ellos que está timbrando. Este es el que está timbrando. ¿Qué pasa si yo contesto? En este momentico estamos viendo que el que tiene que contestar en este caso específicamente es este. Entonces yo le voy a, aquí está supuestamente indicando que se está llamando este teléfono y pues aquí ya supuestamente ya la llamada tuvo que haber sido contestada. Entonces a nivel de paquetes en la red, esto tuvo que haber especificado algo. Esto precisamente son las confirmaciones, ya en ese caso, ¿sí? Entonces es probable que hasta aquí esté pasando específicamente la señalización necesaria para que el proceso básico de llamada, pues desde ese punto de vista sea establecido. Aquí específicamente estamos viendo el intercambio sobre TCP de estas cosas, ¿no? El establecimiento de la llamada. Se vendría para acá. En este caso. ¿Sí? Y ahí, pues para finalmente, ¿qué es lo que tiene que mostrar? Que tiene que mostrar la llamada conectada, ¿no? Entonces aquí este es H323, ¿te entiendo? En este caso. ¿Sí? Si este es RTP ya. Entonces revisemos cómo está la situación. En este momento, ya la llamada ya está conectada. Listo. Ese es básicamente como el trazado de este procedimiento que estamos manejando. Entonces vamos a borrar precisamente esa acción. Listo. Bueno, eso es todo, jóvenes. En ese caso, esa es la especificación de este pequeño ejemplo.